¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Ávila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono. Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de WhatsApp. Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse. Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá. En la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sinaí estamos para servirte. Dios les bendiga. Nuevamente recordarles apagar sus celulares, hermanos. Recordarles también que no estén saliendo, no estén entrando. Ayudarme todos a que ese sea un lugar de respeto. Que todos colaboremos en que todo esté en orden, hermanos. Siempre consideraré que lo más importante en una iglesia es la enseñanza de la palabra de Dios. No el enseñador, sino lo que el enseñador enseña de la Biblia. Es lo más importante. Y aprovechando diciendo esto, vamos a tener un mensaje. Y sí quiero que usted lo considere, lo analice, reflexione y que se dé cuenta, hermanos, que es de la Biblia. Damos aplicaciones, damos ejemplos, damos ilustraciones, pero sí es importante que todo lo que acabo de decir vaya en contexto de lo que las Escrituras dicen, ¿verdad? Queremos que se dé cuenta que es Dios quien nos exhorta, quien nos manda a hacer las cosas. Y en esta tarde voy a predicarles un mensaje muy importante, muy importante. Todos son importantes, todos son importantes. Considero que este mensaje que usted va a escuchar, si hace caso a este mensaje, va a eliminar los problemas que usted enfrenta, los fracasos, las caídas. Si usted y yo hacemos caso estrictamente y ponemos cuidado a lo que encontramos en la Biblia acerca de este tema que voy a tocar. Voy a pedirles que abran sus Biblias en la segunda carta que el apóstol Pablo envió a la iglesia de los Corintios. Recordarles que la iglesia de Corintios no fue un gran ejemplo a las iglesias. Más bien el apóstol Pablo escribió esas cartas para ordenarles, para exhortarles, regañarles incluso, porque había muchas cosas entre ellos que no se estaban haciendo bien. Y en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, del 1 al 3, les voy a leer. Dice la palabra de Dios: ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más le damos muchas gracias por tenernos en la iglesia. Usted sabe, Señor, cuántos de los que están aquí están cansados, acalorados, fatigados, desanimados. Cuántos hicieron un gran esfuerzo por venir aquí a este lugar sagrado. Cuántos quizás les trajeron, les animaron a llegar y llegaron. Gracias, Señor. Ahora le pido que bendiga como siempre cada enseñanza de los maestros hacia los niños. Úseles
en gran manera. Póngales amor e interés en la vida de ellos, que tengan un sueño para el futuro de ellos. Ayúdeme a mí, por favor, a hacer una bendición, a rescatar vidas con esta predicación. Le pido esto en Cristo Jesús y le doy las gracias. Amén. El apóstol Pablo habla algo aquí que debería de preocuparnos a todos los que estamos aquí, sin excepción. El apóstol Pablo, hablando a los hermanos, habla acerca de cómo la serpiente antigua, la serpiente astuta, engañó a Eva. Es importante analizar lo que el apóstol Pablo nos está diciendo para que nos demos cuenta lo peligroso que es ignorar lo que Dios muchas veces nos advierte a cada uno de los que estamos aquí. Yo les he dicho y lo seguiré diciendo: qué bonita es la vida. No hay cosa más hermosa que nuestra vida, no hay cosa más valiosa que nuestra vida, de tal manera que es tan valiosa que Cristo dio su vida por nuestra vida. Y Dios nos ha prometido vivir para siempre, porque lo más valioso es la vida. Ahora, el apóstol Pablo se teme de que los hermanos de la iglesia sean de alguna manera también engañados por la serpiente, por Satanás, por el diablo. Pero dije, es importante analizar esto, hermanos, porque imagínense, la primer mujer creada por Dios, con todas las habilidades de un ser humano al 100%, tener una excelente capacidad mental, emocional, física, estar en el mejor de todos los estados, físicamente hablando. La primer mujer. Y a la primer mujer, la serpiente, Satanás, el diablo, la pudo engañar, y vino la maldición que hasta el día de hoy todos estamos sufriendo por el engaño del diablo. Y como referencia, para exhortarles, para llamarles la atención, para aconsejarles, preocupado el apóstol Pablo, temía que esto estuviera sucediendo también en los hermanos de la iglesia, y ciertamente estaba pasando, hermanos. El mundo entero, las naciones, los gobiernos, los ejércitos militares, los altos mandos, los generales, viven pensando que su peor enemigo es Rusia, su peor enemigo es Estados Unidos, el peor enemigo es Corea del Norte, el peor enemigo es el ejército chino, el peor enemigo es Cuba, el peor enemigo es Venezuela, el peor enemigo son los políticos de izquierda, son los políticos de derecha. El mundo, hermanos, por sus hechos llega a ignorar al diablo. Piensan, como algunos cristianos, que el diablo es una fantasía, es un mito para espantar a la gente y que se porte bien. No, hermanos, mencioné esto el día de ayer en las noticias internacionales a nivel mundial.
ha detonado esta información. En el Parlamento de los Estados Unidos, altos mandos del ejército militar de los Estados Unidos, declarando por juramento que el Pentágono tiene 600 pruebas de ovnis y de marcianos, asegurando que el Pentágono tiene naves que tuvieron accidentes en la Tierra, que tienen marcianos que fueron examinados biológicamente y no son seres humanos, son marcianos. Esa noticia está corriendo, hermanos, en el mundo ahorita. ¿Y sabe qué? No dudo que haya hasta cristianos que han escuchado esa noticia, que con juramento declararon que sí existen. Me temo que hasta cristianos lo crean, hermanos. Pónganse a pensar nada más lógicamente. Dicen que los marcianos y esas naves tienen millones de años más inteligentes que nosotros. Pero resulta que vinieron a la Tierra y se estrellaron. Y que se murieron. Mire, tan sencillo. Si eso fuera cierto, que enseñen las naves. Que enseñen los marcianos muertos. ¿Por qué no lo hacen? Porque detrás de eso está el engaño del diablo. La Biblia dice que el diablo ha engañado a todas las naciones y que este mundo está bajo el poder del diablo. Pero para muchos el diablo es un mito, el diablo es una fantasía, eso no existe, es para espantar a los niños, es para que los más ingenuos no sean tan malos. Hay que espantarlos con que hay un diablo. No, hermanos, el diablo es real. Usted ha leído conmigo, muchas veces lo puedo decir, no pocas veces. ¿A qué vino el diablo? El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir, dice la Biblia. El diablo es vengativo, el diablo es envidioso, el diablo ha tratado de destruir lo que ha creado Dios, lo que más ama Dios. Y el diablo con sus engaños, el diablo con sus trampas, ha aniquilado a millones de personas, adultos, ancianos, niños, sin misericordia. No tiene sentimientos, no le importa tu familia, no le importa tu vida, no le importa tus hijos. Él quiere destruirnos. El diablo quiere destruir nuestras vidas. Pero ¿sabe qué? Hay matrimonios tristemente destruidos aún dentro de nuestras iglesias. Hijos echados a perder en nuestras iglesias. Familias destruidas. Ministerios destruidos. Pastores destruidos. Hijos de pastores destruidos. Y usted ha escuchado que la culpa de familias, la culpa de familias destruidas, de hijos, de familias, de ministerios, de iglesias, la culpa se le echa a una persona. Si mi esposa me hubiera seguido, si mi esposa se hubiera sujetado, si mis hijos no se hubieran juntado con fulano de tal, si el pastor hubiera hecho algunos cambios en la iglesia. Y ciertamente el diablo usa cosas y personas. Pero el verdadero culpable de familias destruidas, ministerios destruidos, iglesias destruidas, hijos destruidos, el verdadero culpable, hermanos, es el diablo. Y pareciera ser, hermanos, que ni con el pétalo de una rosa se le toca al diablo.
Está un conflicto entre el esposo y la esposa, y el esposo la señala: tú eres la culpable, no quieres entender. Y la esposa: tú eres un ogro, eres un desobligado, no te importa educar a los hijos, no te importa pasar tiempo con nosotros, tú eres el culpable. Y la otra: tú eres el culpable, tú eras la culpable, mis padres son los culpables. ¿Y el diablo qué? Hermanos, casi nadie con el poder de Dios lucha contra el verdadero enemigo. Las luchas del cristiano no son contra el verdadero enemigo. Y repito, pareciera que no lo quieren tocar ni con el pétalo de una rosa, pero se atreven a tocar al supuesto enemigo. Esposas arañando la cara de su esposo porque lo ven que es su enemigo. El esposo agarrando de los pelos a la esposa y arrastrándola y aventándola a la calle. La madre calceteando a la hija. El padre pateando a su niño. O si con ese odio que golpeas a tu familia, golpearas al diablo. Nuestra lucha, nuestra verdadera lucha, no es, hermanos, con los seres humanos, mucho menos con los seres amados. Yo doy gracias a mi Dios, hermanos, que nunca vi a mi abuelo pegarle a mi abuelita, ni mi abuelo paterno, ni mi abuelo materno, nunca los vi así. Por muy borracho y ahogado que llegara mi padre y agresivo que llegara mi padre, nunca jamás vimos que tocara a mi madre. Jamás me di cuenta que de mis 5 hermanos y su servidor pusiéramos la mano encima a nuestras esposas. ¿Sabe? Hay quienes pelean con su familia, pelean con sus hermanos en Cristo, pelean contra sus amigos, pelean contra sus vecinos, pelean contra supuestos enemigos que tienen en la calle, en el trabajo, en la cuadra. Pero la palabra de Dios dice, hermanos: vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, hermanos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos son nuestros enemigos. No es tu padre, no es tu madre, no es tu esposo, no es tu esposa, no es tu vecino, no es tu hermano en Cristo, no es el pastor. No, hermanos, que entendiéramos por el amor de Dios que tenemos un verdadero enemigo, que es el diablo. Mire, cuando Cristo habló, hermanos, de su crucifixión, y que Pedro le reconvino: no, Señor, que no te acontezca eso, no vayas a la cruz. ¿Sabe, hermanos? Cristo no vio a Pedro. Cristo vio al diablo en Pedro. Apártate de mí, Satanás.
Pero ¿no cree que ha sido demasiado tiempo en el cual algunos hermanos han vivido engañados con todos los conflictos y problemas y discusiones y hasta golpes, y no se han dado cuenta que el diablo les ha estado engañando? Y que el diablo les quiere destruir. Porque él es nuestro principal enemigo. Es el diablo, hermanos. ¿No es cierto que algunas veces, o quizás muchas veces, nos andamos cuidando de medio mundo? De que no hablen de nosotros, de que no nos vayan a robar el celular, de que no se vayan a meter a la casa, de que no me vayan a hacer un fraude. Y nos andamos cuidando. Y hasta vemos monos con tranchetes, como dicen. De repente allá están algún grupito hablando o platicando y ya pensamos que están hablando de nosotros. Nos damos cuenta de una reunión en la casa de unos hermanos y hay quienes pueden decir, seguramente están hablando de mí. Y la hermana se fue a la casa de la hermana fulana de tal y seguramente... o entraron a la oficina con el pastor y seguramente ya le están diciendo al pastor esto y lo otro, y puras calumnias y puras mentiras. Cuidándonos. Pero del que menos se cuida el cristiano, hermanos, es del diablo. Yo he visto cómo el diablo ha destruido familias enteras de esta iglesia, enteras. Hace apenas unos días, un hermano a quien amamos, su familia a quien amamos, que pasamos maravillosos tiempos en la iglesia, a quien abrazamos, comimos con ellos, servimos con ellos, me habla por teléfono, quebrantado una y otra vez, diciéndome, pastor, ya no puedo más, voy a regresar a la iglesia, mire lo que está pasando en mi matrimonio, mire lo que está pasando en mi familia, con mis hijos, y mire esto. Cosas, hermanos, que ni siquiera personas inconversas que yo conozco hacen lo que ahora les está pasando a esta familia. Se descuidaron y el diablo prácticamente ya los destruyó. Nos olvidamos de las recomendaciones del apóstol Pedro. Sé sobrios y porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice la palabra de Dios: sed sobrios y verán. Estad avisados, estad despiertos, estad atentos, estad vigilantes, porque el diablo anda alrededor de nosotros. Que su hijo es drogadicto, que su hija anda en los antros con drogas, que el esposo anda con las prostitutas, que la hermana anda en los bailes a las 3 de la mañana. ¿Cómo sucede eso? Conociendo la verdad. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Quiero que me acompañe a un texto bíblico muy importante, allá en Efesios, capítulo 4, versículo 26 al versículo 27. Dice la palabra de Dios: airaos, pero no pequéis,
no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el versículo 27 dice, no deis lugar. ¿A quién, hermanos? No deis lugar al diablo. Y leímos que el diablo anda como león rugiente buscando alrededor a quien devorar. Y aquí encontramos nuevamente al apóstol Pablo diciéndonos, hermanos, no deis lugar al diablo. Hermanos, no deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque nos quiere devorar. Esta historia de hace años, de un hombre que tenía a un león en una jaula. Se metía dentro de la jaula a darle de comer a su león. Y jugaba con el león. Y cada vez tenía más confianza en su león. Y entraba y le dejaba los trozos de carne en la jaula. Y después que el león se tragaba los trozos de carne, su amo se ponía a jugar como si fuera un gatito. Y entre juego y juego, rasguña su piel. Y el león olfatea esa sangre calientita de su amo. Y al olfatear la sangre y ver la sangre en su brazo, lo destrozó, lo devoró. ¿Por qué? Porque le dio lugar. No era un gatito. No. Ese león era una bestia sanguinaria. Y lo mató. Y hermanos, el diablo no es cualquier cosa. No es un payaso. No es un duende. No es una bruja inventada. El diablo es una persona que odia a Dios y que odia a tus hijos, tu matrimonio y lo que haces para Dios. Y en un momento, hermanos, si le damos lugar, nos puede destruir a cualquiera de los que estamos aquí. A cualquiera. Por eso la palabra de Dios dice, no deis lugar al diablo. Por si fuera poco, todo esto que venimos diciendo, el apóstol Juan, ya anciano, habiendo cruzado un gran tramo en la vida cristiana y habiendo experimentado los embates del diablo, él dice, por lo cual alegraos, cielos y los que moran en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y sabe, el diablo tiene poco tiempo. Y ha descendido a la tierra y al mar. Está airado, está furioso, está hambriento de destruir a los hijos de Dios y a la creación de Dios. Pero tristemente, hermanos, vuelvo a decir estas palabras. Pareciera que no solamente para los inconversos, sino para los cristianos, el diablo es una fantasía y es solamente un mito. Dándonos, a pesar que nos damos cuenta, de muertos a diestra y a siniestra y destrucción a diestra y a siniestra. ¿Quién hace eso? No son coincidencias ni cosas del destino. Es un ser malvado y cruel que está destruyendo mucha gente y aún a cristianos. Si algo debemos aprender de este personaje maligno, de este personaje cruel, de este personaje sanguinario, de este personaje blasfemo, de este personaje vengativo y mentiroso, si algo debemos de aprender los cristianos de él, es que engaña. Pensamos o hemos pensado, o hay quienes han pensado, que el diablo de repente se aparece como un monstruo para espantarnos, que es aquel mito de cara de chivo y una cola puntiaguda roja y una pata de chivo y una pata de gallo. No.
Y las madres para que se porten bien su hijo. Pórtate bien porque se te va a aparecer el bulto negro. Y pórtate bien porque se te va a subir el muerto en la noche. Y pórtate bien porque va a venir la llorona. No. El diablo no trata de espantarnos de esa manera. O de destruirnos más bien de esa manera. No, hermanos. No. El diablo nos destruye con el anzuelo de la tentación. Dice la Biblia que aún a Jesucristo tentó, hermanos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Cuando tenía hambre y sed, el diablo vino a tentarle. Debemos de estar conscientes todos los que estamos aquí, hermanos, de nuestras debilidades y de nuestros apetitos carnales. Porque el arma que usa el diablo para destruirnos es la tentación. Es la tentación. Padre de familia que estás aquí, tú sabes que la debilidad de tu hijo y de tu hija es el celular. Tú lo sabes. Hombres que están aquí sentados, tú sabes que la debilidad son las mujeres. Mujeres que están aquí sentadas, saben que su debilidad es el dinero. Jóvenes y señoritas que están sentados aquí, sabes que tu debilidad es la pornografía. Sabes que tu debilidad es la música del mundo. Sabes que tu debilidad es la violencia, el ser o ser agresiva. Mi esposa, cuando ha ido a la ciudad de Celaya después de tantos años que salimos de nuestra ciudad, le preguntan: Connie, ¿y tu esposo? ¿Qué me cuentas de Héctor? No, pues es pastor. Dicen: no podemos creer, Connie, que tu esposo haya cambiado. Era bien tremendo, era bien violento, era bien agresivo. Mi debilidad. Y yo trato, hermanos, todos los días de no darle lugar al diablo. En esta semana iba por el Libramiento en mi carro. Y de repente una mujer, y ya sabe, hermanos, casi siempre son las mujeres, llega por atrás de mi carro y ¡pum!, choca conmigo, hermanos. Y me estrella la defensa de atrás. Y me bajo. Y estaba la señora ya con el celular hablándole a su seguro. Dice: señor, háblele a su seguro. ¿Y sabe qué es lo que hice yo? Dije: señora, yo soy pastor, soy cristiano. Déjelo así, no pasa nada. Es más importante lo que yo voy a hacer que perder aquí 2, 3 horas con usted. No pasa nada. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿La hubieras cacheteado? ¿La hubieras sacado de los cabellos para afuera? Mire, mire lo que me hizo a mi carro bonito. Mire, la pintura ya no va a ser la misma, ya no se va a igualar. ¿Hubieras hecho eso? Algunos de ustedes son capaces, los conozco. Hermano, el diablo es el tentador, es el acusador, aparte de tentarnos y hacernos caer. Después va, hermanos, a acusarnos delante de nuestro Padre Celestial. No le des lugar al diablo. No permitas caer en la tentación. Usa la palabra de Dios como la usó el Señor Jesucristo. Pero termino aquí, hermanos. Santiago 4:7. Ahí está la clave para vencer al diablo. Santiago 4:7. Dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de quién, hermanos. Huirá de vosotros.
sometiéndonos a Dios. Haciéndole caso a Dios. Siendo obedientes a Dios. Caminando con Dios, acercarnos a Dios y resistir la tentación, resistir los embates del diablo. Y dice la palabra de Dios, hermanos, y Dios no miente, el diablo va a huir de vosotros. Pero debemos de estar en guardia siempre, porque huye. Y en el momento que nos vea otra vez tambalearnos o débiles, vuelve otra vez, hermanos. Y sabe lo que he aprendido a través de los años, que las flechas más venenosas, los dardos con más fuego, siempre serán dirigidos a la cabeza del hogar, que es al hombre. Y pareciera que los hombres son los más mensos que hay en las iglesias, porque son los que más caen. Son los que más caen. Nuestro principal enemigo, hermanos, escúchelo bien, es el diablo. ¿Sí están aquí, hermanos? Ganando almas, una mujer de unos 65 años, su esposo al igual de 65 años. Me dice, pastor, desde que yo me casé con mi esposo, él era un alma de Dios, pastor, no tiene idea. Cuánto mi esposo me amaba. Oh, pastor, jamás de los jamases, cuando mi esposo era joven, jamás me hizo una traición. Jamás anduvo de chiflado. Y ahora que es un viejo, anda de chiflado. Y aquí me tiene sola. Dicen que gato viejo, ratón tierno. Y ahí es donde el diablo está pescando a algunos de ustedes que ya están viejos. Ya son hasta abuelos y quieren andar de novios. Tú sabes de dónde se puede agarrar el diablo para destruirte a ti y a tu familia. Y no le hagas que Dios no te habló. Ya el diablo te tiene pescado con un corazón duro y una mente entenebrecida, ignorando. Este mensaje no es coincidencia. Estás a punto de ser destruido, tú y tu familia, si no pones cuidado con lo que acabas de escuchar. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por hablarnos. Oh Dios mío, aquí hay hermanos en nuestra iglesia de años, al igual que yo. Y estamos conscientes a cuántos el diablo ha destruido de esta iglesia. A hombres, a mujeres, a jóvenes, a matrimonios, familias completas destruidas, literalmente, que jamás nos llegamos a imaginar que les pudiera pasar lo que les pasó. Pero dieron lugar al diablo y el diablo les destruyó. Bendiga esta invitación. Ayúdenos a acercarnos a usted, a someternos, a resistir las tentaciones, los embates del diablo, para que Él no nos siga molestando, que podamos tener paz y tranquilidad durante un tiempo y no descuidarnos para que Él no se acerque a nosotros. Bendiga esta invitación, por favor. Todos orando. Si Dios te habló, no te quedes en tu lugar. Tú sabes que el diablo está destruyendo a tu hijo, a tu hija. Está destruyendo tu matrimonio, tu vida, la vida de tu esposa, tu salud. Te está tentando con alguna cosa y estás casi a punto de caer.
a punto de ser destruido. Tú sabes bien, no es coincidencia, repito, lo que escuchaste. Dios quería que escucharas lo que acabas de escuchar. Habrá alguien en esta tarde que nos visita. Si usted nos visita por primera vez, quiero preguntarle, ¿a dónde iría su alma si muriera hoy? Si usted no sabe a dónde iría su alma y quisiera entregarse a Cristo, quisiera ir al cielo después de su muerte, quisiera la protección de Dios para que el diablo no destruya su vida y su familia, quisiera que yo ore por usted en este momento, ¿por qué no levanta su mano para que yo haga una oración sincera, una oración de fe, una oración franca para ayudarle? ¿Habrá alguien así? Veo una damita ya sentada, hermanos, hermanas, ¿sí? ¿Habrá alguien más que dirá, pastor? Veo otra damita aquí también. Dios me le bendiga, qué amable. A ver si alguna ganadora de almas nos ayuda ahí. ¿Alguien más? Miren, ya se levantaron dos manos. ¿Alguien más dirá, pastor? Ore por mí, pastor. Yo voy a orar. Veo un joven por allá también. Si un ganador de almas se arrima, hermanos, pueden abrir sus ojos, ganadores de almas, y ayudarnos. Hermanos, yo no quisiera que alguien más, una familia más, un joven más, una cabeza de hogar más, tuviera que sufrir las garras del diablo en su vida. No es un mito, no es una filosofía, no es una fantasía. Vea cuánta gente perdiendo la vida, cuánta gente vagando por las calles, cuánta gente presa, cuánta gente suicidándose, cuánto divorcio, cuánto homosexual, cuánta lesbiana, cuántas violaciones. Todo eso viene del diablo, del tentador, del engañador, del mentiroso, del cruel, del asesino. Todo eso viene de él. Padre Celestial, en esta tarde le damos gracias una vez más por hablarnos a través de la predicación de su palabra. Bendiga las manos que se levantaron, use a los ganadores de almas, salve a estas almas que le necesitan. En Cristo Jesús. Amén. ¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Ávila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono. Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de WhatsApp. Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse. Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá. En la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sinaí estamos para servirte. Dios les bendiga.